Nuestro mundo está cada vez más enojado, más impaciente, más egoísta, ¿cierto? Entonces, la manera en que nosotros mostramos la diferencia, la manera en que nosotros mostramos la luz, la manera en que nosotros mostramos la realidad de Dios en nuestras vidas es a través de nuestro comportamiento. Es a través de nuestras palabras. Cuando todo el mundo se queja, ¿qué es lo que sale de tu boca? Cuando todo el mundo está preocupado, ¿cuál es tu posición? Cuando todo el mundo está tratando de salirse con la suya, ¿cuál va a ser tu actitud? ¿Cuál es tu humor muchas veces? Cuando todo el mundo anda de mal humor y cansado y enojado, ¿cómo presentas tú la realidad de la presencia de Dios en tu vida? Y allí es donde mostramos que estamos creciendo, y allí es donde mostramos que en verdad estamos poniendo por obra la palabra de Dios. La semana pasada hablamos acerca de el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es de diferentes sabores, le llamamos, ¿verdad? Como un tutti frutti. El fruto del Espíritu, la palabra nos muestra diferentes características, diferentes sabores, y vimos que una manera de estudiarlos es clasificarlos en 3 partes de 3. Nos menciona en Gálatas 5, 22, 23 diferentes descripciones de cómo el fruto del Espíritu Santo se manifiesta en nuestras vidas. Y cuando clasificamos estas categorías en 3 grupos, vimos que las primeras 3 categorías, sabores, que el fruto del Espíritu se manifiesta en nuestra vida, es esencialmente o principalmente para que nosotros nos beneficiemos de este fruto. Y empieza con amor, gozo y paz. Y de eso tratamos la semana pasada. Pero una vez que nosotros estamos firmes en el amor de Dios, una vez que nosotros estamos caminando con ese gozo de Dios, un gozo que es sobrenatural, un gozo y una paz, que tú puedes tener una situación difícil, tú puedes tener un reto, un problema, y aún así puedes experimentar el gozo de Dios y la paz de Dios. ¿Alguna vez has estado en esa posición donde tu cabeza, todo lo que estás viendo enfrente no concuerda con la paz que tienes adentro? Porque deberías estar llorando o en pánico, pero estás experimentando al mismo tiempo la paz de Dios o el gozo de Dios. Esto nos dice que es sobrenatural. Esto no viene de nuestra naturaleza humana o carnal. Es el fruto del Espíritu. Entonces, el fruto del Espíritu es amor. El fruto del Espíritu es gozo. El fruto del Espíritu es paz. Y una vez que nosotros estamos cimentados en ese amor, una vez que yo estoy experimentando el amor de Dios para mí, que lo he creído, lo he recibido, y puedo entonces, a través de ese amor, ese gozo, esa paz, ahora puedo manifestarlo a otras personas. Ya que vino a mí, ahora puede salir de mí. Y la manera en que comparto ese amor, la manera en que expreso ese gozo, la manera en que expreso esa paz, ahora tiene que ver a través de la paciencia, la amabilidad y la bondad que tengo hacia otras personas. Entonces, la segunda categoría de los sabores del fruto del Espíritu es paciencia, amabilidad y bondad. Y vamos a darle un repaso a estos sabores, a estas categorías. Y para empezar, en Colosenses 3:12, este versículo nos menciona 2 de estas categorías. Dice: dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amable por Él. De hecho, me encantó las canciones que mencionamos. Pero ¿cuántos de ustedes creen que Dios te escogió desde antes de que nacieras? Y si nunca lo has considerado, tienes que considerarlo. Que desde antes de que nacieras, Dios te consideró y Dios te amó y Dios te escogió y Él te llamó para sí mismo. Y entonces, qué bendición, ¿verdad? Que podemos cantar y glorificar a Dios porque somos sus hijos. Y después, que nos libró del temor,
que el amor, su perfecto amor nos libra del temor. Y verdaderamente la palabra dice que el amor echa fuera el temor. Y cuando hay mucho temor en nuestras vidas, y yo te lo digo por experiencia, he sido una persona muy miedosa, era muy miedosa antes de conocer de Cristo. Yo en algunas ocasiones me considero hasta como cobarde, que no quería nada de incomodidad, no quería nada de riesgo, de aventura. Y una vez conociendo a Cristo, me encantó la aventura y lo desconocido y los riesgos. Era esclava del temor y el amor de Dios me ayudó a librarme de esta esclavitud, y ahora el amor de Dios me permite poder mostrar amor a otros sin ese temor también, porque muchas veces el no poder amar a otros tiene que ver con temor. El no poder ser paciente con otros tiene que ver con temor. El no poder ser bondadoso o amable con otras personas tiene que ver con temor. ¿Y qué tal si se salen con la suya? ¿Y qué tal si yo me quedo con menos? Y todo esto es basado en temor. Así que el amor de Dios nos libra de esto. Regresando al versículo. Dado que Dios nos ha elegido, di conmigo, soy elegido. Soy elegido. Dice, dado que Dios te ha elegido para que seas su pueblo santo, amado por Él. Ni siquiera solamente dice te eligió para que seas su pueblo. Le añade, ¿verdad? Que eres amado. No solamente escogido, pero también amado. Dice, entonces tienes que vestirte de tierna compasión. Tienes que vestirte de amabilidad. Tienes que vestirte de humildad. Tienes que vestirte de paciencia. Y aquí está como que, ¿cuántos de ustedes deciden en la mañana vestirse de paciencia? Ok, ¿cuántos saben que para vestirte, hombres no sé qué tanto pensamiento le pongan allí, pero las mujeres yo sé que muchas veces, especialmente para una ocasión especial, tú piensas que te vas a poner, y a veces como una semana antes, a veces como un mes antes, y a veces tienes que ir a la tienda a encontrar esa idea que tienes en tu mente y encontrar los zapatos correctos y la ropa correcta. Lo planeas qué te vas a poner. Y entonces, para ponerte algo, tú tienes que planearlo. Nadie se viste por accidente. Tú no te vestiste por accidente. Aun si no planeas qué ponerte y escoges a la mera hora, tienes que hacer una decisión de ponértelo. Tú no te vestiste, ¿cómo sucedió esto? La blusa cayó, ¿verdad? Y solamente alcé las manos y wow, se puso. Los pantalones se subieron solitos. No, tú tienes que hacer una decisión voluntaria. Tú escoges qué te vas a poner y después de escoger qué te vas a poner, te lo pones. Y eso se requiere una acción propia, Y aquí este versículo nos está diciendo que tenemos que vestirnos de estos sabores del fruto del Espíritu. Tenemos que vestirnos con paciencia. Y de hecho, cuando te pones la paciencia, se ve muy bien en ti. Te queda súper. Ese look te queda súper. Y la amabilidad va con tus ojos. y la gentileza, la bondad es tu color favorito. Te queda completamente. Entonces, vístete con las características del Espíritu Santo. Así que ya que escogimos que vamos a vestirnos y escogemos ponérnoslos, reconocemos que tenemos nosotros el control. Tú tienes el control. Si Dios dice que te vistas, quiere decir que puedes hacerlo. Quiere decir que tú estás en control. Nadie va a venir a vestirte. No, nadie puede venir a vestirte de paciencia. Tú tienes que escoger ese manto de paciencia o ese traje de paciencia, esa chaqueta de paciencia, el vestido de paciencia, lo que quieras que sea, tú te lo tienes que poner. Tú decides, tú estás en control. Y entonces vamos a hablar acerca de paciencia. ¿Qué te parece? Vamos a hablar acerca de paciencia. Ténganme paciencia primero que nada. Ok, cuando hablamos de paciencia, creo que es la paciencia. Me encanta que este segundo grupo, esta segunda categoría empieza con paciencia,
porque verdaderamente la paciencia nos va a mostrar qué tanta madurez, qué tanto crecimiento has tenido. ¿Alguna vez has conocido a un bebé paciente? No existe un bebé paciente. O un toddler, ¿verdad? Como le decimos, un infante paciente. No, el ser impaciente es una característica de alguien inmaduro, de alguien que no ha crecido y madurado. Niños como que empiezan a ser un poquito pacientes en algunas áreas, pero no en todas. Y 1 Corintios, el capítulo del amor, 1 Corintios 13:4, ¿cómo empieza? El amor es paciente. Entonces, una de las muestras de madurez en tu vida es qué tan paciente eres, qué tanta paciencia puedes expresar. Y yo sé que quizá tú tengas un significado para esta palabra paciente o paciencia, pero déjame decirte los diferentes significados a los que se refiere esta palabra paciencia en la palabra de Dios. Esta palabra paciencia tiene que ver con una combinación de palabras y que significa el dar sacrificándote a ti mismo. Ese es un significado de paciencia. Tiene que ver con resistir malas acciones sin querer vengarte. Ese es otro significado de paciencia. Tiene que ver con, eso me sorprendió muchísimo, no me lo esperaba. De hecho la palabra que se utiliza en muchas de las traducciones en inglés y en español, se utiliza la palabra paciencia, pero la palabra original, la mejor traducción de hecho, es la palabra longanimidad. ¿Cuántos conocen esta palabra longanimidad? Ok, no es una palabra muy común, es una palabra que está en la Biblia en algunas versiones, pero longanimidad es un poquito diferente a la palabra paciencia que esperamos. No sé tú, pero paciencia para mí se me hace como que estás esperando a un autobús, ¿verdad? Y estás ahí pacientemente esperando el autobús. Y pacientemente sin estar enfadado o ansioso, como que lo esperas pacientemente. Pero longanimidad en la palabra y aún en el diccionario normal, en el diccionario de la lengua española, dice, tiene que ver con una grandeza y constancia de ánimo en las adversidades. Entonces, más que una acción así como manifestada, es una fuerza interior. Es una grandeza y una constancia que te va a mantener firme contra alguna adversidad. Y me gustó, dije, ok, me está gustando esta palabra, longanimidad. Tiene que ver con benignidad. Y vas a darte cuenta que estas tres características del fruto del Espíritu Santo que estamos hablando el día de hoy, paciencia, amabilidad y bondad, tienen casi los mismos significados. Súper sorprendente. Longanimidad tiene que ver con clemencia. ¿Cuántos conocen lo que es clemencia? Me puse a buscar en el diccionario porque estas no son palabras que usamos en mi vida diaria, ¿verdad? Buenos días, deseo que tengas un día lleno de longanimidad y clemencia. Así como que, ¿quién dice eso? Ok, al menos en otros lugares yo creo que sí, pero aquí no. Clemencia tiene que ver con compasión al aplicar justicia. ¿Ok? Y otro significado de longanimidad es generosidad. Generosidad. Y después fortaleza, serenidad, firmeza. Entonces, paciencia no necesariamente tiene que ver con esperar, con aguantarte mucho tiempo, que es lo que muchos consideramos que es paciencia. Paciencia tiene que ver con la actitud que tú tienes dentro de ti de mantenerte firme contra adversidades y al mantenerte firme contra estas adversidades, mostrar compasión y ser generoso y mostrar benignidad y así como si nada estuviera pasando. Me recordó un versículo que probablemente chequemos eventualmente en Hechos. Creo que
creo que es uno de los últimos versículos de Hechos, no me acuerdo, pero donde el apóstol Pablo dice que él sabía que iba a tener muchas adversidades. Esta es en la versión en inglés que me gusta, y dice, pero ninguna de esas cosas me mueve, ninguna de esas cosas me mueve. En español dicen que tengo en poco, como que no estimo mi vida mucho. Dice, con tal de que termine mi carrera con gozo. Y me encanta. Entonces yo me imagino que longanimidad es esto, que nada te va a mover y te vas a continuar caminando en tu carrera con el gozo del Señor. Otro significado de esta palabra longanimidad es en el hebreo. ¿Alguna vez has leído versículos? Por ejemplo, tengo este Salmo 103, versículo 8. Dice, el Señor es compasivo y misericordioso, es paciente, y algunas versiones dicen, es tardo para la ira. ¿Alguna vez has leído estos versículos? Tardo para la ira y abunda en fiel amor. Entonces, esta palabra tardo para la ira es la misma palabra longanimidad. Y en el hebreo se compone de dos palabras diferentes. Es un conjunto de dos palabras, y la primera palabra es algo muy largo para la ira, y la segunda palabra tiene que ver con la fosa nasal. Súper chistoso. Pero cuando le entiendes a la imagen, acuérdate, el hebreo son puras imágenes, las palabras son puras imágenes. Cuando le entiendes la imagen que te está tratando de decir, te vas a acordar lo que significa. Y entonces lo podrías interpretar longanimidad como que tienes una nariz larga o unos hoyos muy largos para respirar, pero a lo que se refiere es de que cuando te enojas, ¿has visto esas caricaturas donde una persona está enojada y le sale humo por la nariz? ¿Verdad? Humo por la nariz. Hay un emoji que tiene un humo por la nariz porque estás muy enojado, estás ardiendo por dentro y te sale humo por la nariz. Pero a diferencia de longanimidad, entonces en lugar de que te salga humo, puedes respirar por mucho tiempo, así bien calmado, y como que cuentas hasta 10, ¿verdad? O como que cuentas hasta 100, no sé cuánto tienes que contar. Y eso significa esta palabra, de que estás tan firme dentro de ti, que no importa la experiencia que estás viviendo, esto no te altera ni la presión, ni los nervios. ¿Alguna vez te has enojado y no puedes ni hablar de que el corazón, estás muy alterado y necesitas aire para hablar porque el corazón, el aire te está fallando el ritmo normal? Ok, la longanimidad no hace esto. La longanimidad, la paciencia, te quedas tan tranquilo con tu respiración y todo es un caos, todo es esta adversidad en tu contra, y tú estás tranquilo con tu propio ritmo, respirando calmadamente, y porque estás bien centrado, no estás siendo movido, entonces aún no solamente tú tienes esa fortaleza dentro de ti, sino que puedes expresarla a otros y puedes mostrar compasión y puedes ser generoso y puedes ser amable y puedes ser gentil, y entonces cambia completamente el área de lo que es paciencia. Paciencia muchas veces tiene que ver con consistencia constante, como que eres el mismo, no importa lo que sea, y sigues constante, sigues. Paciencia no es solamente esperar, paciencia es estar activo en lo que estás esperando. Así que, ¿cuántos de ustedes están listos para empezar a evaluarse? ¿Qué tanta paciencia tienes en tu vida? ¿Qué tanta paciencia necesitas manifestar o ejercitar? Acuérdate, si tú eres un hijo de Dios, el fruto del Espíritu está en tu vida. El Espíritu de Dios, la naturaleza de Dios está en ti. La palabra dice que la naturaleza, somos participantes de la naturaleza divina de Dios. Entonces, tú tienes esa naturaleza. El Espíritu Santo quiere dar a florecer esos frutos,
pero depende de nosotros si lo vamos a permitir o no. Depende de nosotros si nos vamos a vestir con ese fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es paciencia. El fruto del Espíritu es amabilidad. El fruto del Espíritu es bondad. Y para manifestarlo, tú tienes que escogerlo. Tú tienes que escoger actuar en él, ponértelo. 1 Tesalonicenses 5:14 dice: hermanos, también les rogamos que reprendan a los perezosos, animen a los desanimados, ayuden a los débiles y tengan paciencia con todos. Tengan paciencia con todos. Ten longanimidad con todos. Y aquí no es con tus favoritos, no es con los que tú sí quieres y con los otros no, con todos, con todos. Y esa es la manera. Imagínate en una cultura donde todo es rápido, donde todo el mundo hacia un lado, me estás estorbando, donde todo el mundo le urge y tiene prisa por salirse con la suya. Imagínate cuánta diferencia podemos mostrar al estar calmados, al estar tranquilos, al ser generosos con nuestra compasión, con nuestra bondad, con nuestra amabilidad. Esta es una muestra de crecimiento espiritual. Esta es una muestra de avance espiritual. Y la palabra, una vez más, nos recuerda que si queremos avanzar, que si queremos mostrar madurez, una de las maneras que más van a manifestar es en nuestra paciencia. El amor es paciente. El amor es paciente. Y la paciencia es bien diferente a la naturaleza de la carne. Esto no es de humanos. De humanos queremos salirnos con la nuestra. La paciencia te ayuda a esperarte, a esperar tu turno. La paciencia te ayuda a ceder tu turno. La paciencia te ayuda a no pensar solamente en ti mismo. Entonces, esta es una obra del Espíritu Santo. Este es un fruto del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu es paciencia. La paciencia también tiene que ver con resistencia, firmeza, consistencia, perseverancia. La palabra dice que la manera en que obtenemos las promesas de Dios es con fe y paciencia, con fe y paciencia. En una vez escuché que cuando estás dispuesto a esperar una respuesta de Dios, una promesa de Dios manifestada, cuando te propones en tu corazón, voy a esperar, no importa si me lleva toda la vida, voy a esperar esa promesa. Dice, cuando estás dispuesto a esperar por toda la eternidad, cuando suceda, se te va a hacer como que no duró nada. Entonces, es la actitud que tienes. Porque si dices, ¿cuántos? Creo que muchos hemos caído en esto, donde oras algo y quieres que para el día de mañana ya esté, ¿verdad? O qué tal una dieta, que por todo el año comiste como quisiste comer y cuánto quisiste comer, y ya para enero ya te urge bajar todo lo del año pasado y probablemente lo de los otros años pasados un poquito. Y en una semana tú quieres ver milagros de todo un año y decimos, esto no funciona, y muchas veces no tenemos paciencia ni con nosotros mismos. Muchas veces no tenemos paciencia ni siquiera con Dios. Y algo que creo que este año, como nunca antes, he estado aprendiendo, el Señor me recuerda, el Señor me enseña, es confía en el proceso. Confía en el proceso. No le pongas tiempo, no hay prisa. Mis promesas se van a cumplir. Confía en el proceso. Y muchas veces, gloria a Dios, tenemos resultados inmediatos. Y muchas veces necesitamos resultados inmediatos, ¿cierto? Esto es posible. Muchas veces podemos orar en fe, ordenar a la montaña que se mueva, pararnos en las promesas de Dios y los resultados van a ser inmediatos. Pero muchas veces se va a requerir paciencia y se va a requerir que tú decidas que no vas a ser movido y vas a continuar con esa firmeza y confianza y generosidad y compasión, no importa la adversidad que vengas. Paciencia, paciencia. Santiago también nos recuerda
a Santiago 1, del 2 al 4, nos recuerda que cuando la paciencia se desarrolla en nuestras vidas, vamos a terminar maduros, vamos a terminar con todo lo que necesitábamos provisto. Entonces, la paciencia, la longanimidad, una palabra nueva del día de hoy, es algo que es parte de nosotros. Si tú no te consideras una persona paciente, si tú dices, ese no es mi temperamento, esa no es mi personalidad, quizá no lo sea en lo natural, pero es la personalidad del Espíritu Santo, es la personalidad de Cristo, es la personalidad de nuestro Padre Dios. Entonces, tú está en tu familia. Está en tu familia. Tú tienes los genes, tú tienes el tipo de sangre de esa familia, tú tienes esas características. Y como veíamos la semana pasada, gloria a Dios que esos no son tus frutos, es el fruto del Espíritu. Tú solamente tienes que ceder y dejarlo manifestarse, ¿ok? Haz a un lado tu carne y deja que el fruto del Espíritu florezca y dé fruto y que muchos puedan beneficiarse con este fruto. Entonces, la paciencia, desafortunadamente, la vamos a desarrollar y va a ser manifestada en momentos donde queremos ser impacientes. Porque tú no puedes ser paciente cuando todo está bien. O más bien, tú puedes ser paciente, pero no se manifiesta. La paciencia se va a manifestar en medio de adversidades, en medio de la prisa, en medio de el reto. Allí es donde se va a manifestar la paciencia. Pero con Cristo podemos, ¿ok? Con Cristo podemos manifestar esta paciencia. Cuando estás toda la carrera arreglándote y tus hijos vienen y te dicen, ¿me ayudas a arreglarme? ¿Me ayudas con esto? ¿Me ayudas con aquello? Y tú, no tenía planeado eso en mi agenda de la mañana. Paciencia. Y tuve que practicarlo esta mañana. Tuve que practicarlo. Y fui generosa con mi tiempo y fui generosa con mi actitud. Y ¿sabes qué? Al rato me dio tiempo de todo. Cuando damos, se nos da, ¿verdad? Paciencia. Sé paciente contigo mismo, sé paciente con otros, sé paciente con Dios. Y si tú no tienes paciencia, una vez más, no tienes no depende de ti. Allí es donde tú puedes experimentar la realidad de la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Cuando crees que estás al borde del pánico, al borde de la desesperación, estás a punto de sacar ese fuego de la nariz y dices, no, yo tengo el fruto del Espíritu y puedes escoger vestirte de paciencia. Después viene la amabilidad y la bondad. Y estos significados también son súper parecidos. Amabilidad significa o puede interpretarse, puede traducirse de la palabra griega mostrar amabilidad. Esto es muy, muy obvio. Tiene que ver con ser amigable con los demás. Tiene que ver con ser compasivo, otra vez, igual que la paciencia, compasivo. Tiene que ver con ser considerado, con ser comprensivo. Y esto, una vez más, es contrario a nuestra naturaleza de la carne. Tú mira la naturaleza de la carne en niños chiquitos, en bebés, pones un juguete, pocas veces vas a encontrar que un niñito agarre el juguete y se lo dé a otro, o que digan, no, tú agárralo, no, tú primero, no, ¿verdad? La naturaleza de la carne, sin ningún entrenamiento, es mío, es para mí, yo primero, dámelo ahorita mismo, ya lo quiero desde ayer, ¿verdad? Entonces, el mostrar paciencia tiene que ver con mostrar amabilidad, tiene que ver con ser considerado de otros y ser amigable y sonreír y tener una actitud gentil y ser generoso con tu actitud, ser generoso con tus acciones, ser generoso con tu tiempo, ser generoso con tu vida, con tus talentos. Entonces, esto va muy
van ligados. Efesios 4:32 dice, sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdónense unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. Y aquí está la clave de que todo lo que hacemos por otros, tenemos que hacerlo acordándonos qué es lo que Dios hace por nosotros. Cuando yo he recibido el amor de Dios y el perdón de Dios y la paciencia de Dios, ¿cuántos saben que Dios ha sido paciente contigo? Y la generosidad de Dios y la compasión de Dios y su bondad y su amabilidad. Entonces, cuando yo me pongo al tú por tú contigo, quizá a veces no merezcas mi compasión, quizá a veces no merezcas mi paciencia, quizá a veces me colmes de paciencia, quizá a veces sea injusto lo que estás haciendo. Y cuando me pongo así a tu propio nivel, entonces va a ser como mucha generosidad darte de mi paciencia y de mi amabilidad muchas veces. No siempre, pero muchas veces va a ser difícil, va a ser retador. Pero cuando comparo lo que Dios ha hecho, cuando me paro a la cruz, a la sombra de la cruz, entonces lo que tú me has hecho o no me has hecho no se compara con toda esta bondad y amabilidad que yo he recibido. Y cuando entiendo, ok, Dios ha sido paciente conmigo, Dios ha sido amable conmigo y bondadoso y gentil y compasivo, entonces puedo expandirlo hacia ti. Pero si solamente me enfoco entre nosotros, va a estar difícil. Va a estar difícil que todo el tiempo quiera ceder. Va a estar difícil que todo el tiempo quiera ir la milla extra. Va a ser difícil que quizá sea generosa una vez, quizá 2 veces, quizá 3 veces, pero después voy a decir, ok, ya basta, no abuses de mí, ¿verdad? Y tampoco se trata de dejar que otras personas abusen. Para nada, la paciencia es ser generoso y compasivo, pero no significa ser como un tapete donde todo el mundo viene y te pisotea. Eso no es la paciencia. Jesús dijo, seamos mansos, no mensos, ¿verdad? Sean mansos como las palomas, pero astutos como las serpientes. Entonces no se trata solamente de ser un tapete para otros y que abusen de tu amabilidad y de tu generosidad, pero sí tenemos que recordar que nuestro estándar es la cruz de Jesucristo. Y entonces cuando yo comparo lo que yo he recibido, puedo darte y lo que yo te dé jamás va a comparar con lo que yo he recibido. Entonces no hay un límite para mis medidas. Yo puedo seguirte dando porque lo que yo recibo es mucho más de lo que yo puedo expresar para ti. Entonces dice, sean amables, sean amables unos con otros, sean misericordiosos, perdónense, así como Cristo nos ha perdonado, así como Cristo ha sido amable con nosotros, así como Cristo ha sido misericordioso con nosotros. Y después tenemos la bondad. Esa palabra bondad, súper sorprendente, no solamente significa algo bueno, sino significa hacer algo bueno hacia otra persona, pero esa palabra también tiene que ver con tener un benefactor. No sé si esta es una palabra también que conozcas, pero tiene que ver como que tienes alguien que aporta para ti. Ese es el significado de esta palabra patrocinador. Y súper interesante en Mateo 4, me parece, donde dice, después de que Jesús viene del desierto, después de que venció al enemigo las tentaciones y empieza a predicar, dice, no me acuerdo si es Mateo 4 o Lucas 4, dice, y que Jesús fue sanando a todos y haciendo el bien, porque Dios estaba con él. Y esa palabra haciendo el bien, estudié todo un artículo que decía que posiblemente Jesús andaba no solamente sanando y perdonando y predicando el reino de Dios,
pero él pudo aún haber ido a hacer obras de caridad y tenía patrocinadores, por lo cual necesitaba tener un tesorero. ¿Te acuerdas que Jesús tenía un tesorero? Y cuando dice que Jesús iba haciendo el bien, no es solamente que era bueno con la gente, sino que probablemente aún él pudo haber ayudado necesidades físicas, financieramente. Súper interesante, nunca había considerado esto, pero esta palabra bondad, bondadoso, tiene que ver con generosidad. El significado de esta palabra en griego, te puedo dar las palabras en griego, pero no creo que te interesen y va a sonar como griego. Esta palabra es agatosune, quién sabe si así se pronuncia, pero tiene que ver con ser una persona generosa, una persona de gran corazón, una persona que es liberal, una persona que es caritativa con sus finanzas. ¿Te das cuenta que vimos del significado de la palabra de paciencia? Generosidad. El significado de la palabra de amable, generosidad. Y el significado de la palabra bondad, generosidad. Entonces, la paciencia es generosidad casi con tu compasión, con tu actitud, con tu tiempo, con tu misericordia. Eres generoso y lo puedes dar. Amabilidad, eres generoso con tu compasión, con el ser amigable, con el ser gentil. No necesariamente eres rudo. ¿Qué se necesita para no ser rudo con una persona? Ser paciente, ¿acaso no? Ser paciente. ¿Y qué se necesita para querer ser paciente con una persona? Tener un buen corazón para ellos, querer ayudarlos, querer hacer lo mejor para ellos. Y algo que me encanta de este término de bondad es que tiene que ver con ser una persona desinteresada y buscar lo mejor para la otra persona. Entonces, no solamente estás ayudando a las necesidades de otros, muchas veces anticipas las necesidades de otros. ¿Y qué es lo que nuestro Dios hace? Nuestro Dios siempre anticipa nuestras necesidades. Simplemente ve en la creación. Cuando Dios creó los cielos y la tierra, ni siquiera había necesidad todavía de plantas o de sol o de animales. Pero Dios anticipa las necesidades porque nuestro Dios es bueno. ¿Y qué dice? Que Él creó todo eso y dijo, eso es bueno. Eso es bueno. No era bueno solamente porque Él lo hizo o porque se ve bonito. Era bueno porque iba a ser parte de su generosidad para que nosotros tuviéramos lo que necesitábamos. Entonces, bondad tiene mucho que ver con ser generosos. Y en nuestras vidas, la manera en que podemos contraatacar la cultura del mundo, las actitudes del mundo, es con nuestra generosidad. Sé generoso con la gente, con tu paciencia. Sé generoso con tu vida. Sé generoso con tu tiempo. Sé generoso con tus talentos. Sabes que alguien va a tener una necesidad. Qué bendición poder anticipar para esa necesidad. Dios así es con nosotros. Entonces, estas son características que nos ayudan a evaluarnos. ¿Qué tanto estoy practicando la paciencia? ¿Cuánto te estás poniendo la paciencia? ¿Cada cuánto te la pones? Debemos de ponérnoslas todo el tiempo, ¿verdad? A veces nos ponemos la paciencia y después nos las quitamos. Y después ya no sabemos dónde la dejamos. Pero si no tienes tu paz, si perdiste la paz, perdiste la paciencia, es porque tú la dejaste. Vuélvetela a poner. Y deja, cuando tú puedes ser paciente, cuando tú puedes ser generoso, cuando tú puedes ser amable y empiezas a manifestarlo y tú no te lo esperabas, pero puede ser así, es muy satisfactorio ver que, wow, verdaderamente estoy creciendo o esta respuesta no me la esperaba de mí mismo. Porque todos nosotros nos conocemos, ¿cierto? Tú te conoces y tú sabes cómo actúas. Yo he estado en situaciones donde la Laura que yo conozco
ha actuado como la Laura que yo conozco. Y en una situación donde quizá no fui muy paciente o quizá no fui muy amable y me alteré y me enojé y dije. Y yo he conocido, ¿verdad?, esos momentos donde era obvio. Eso es lo que pensaba, eso es lo que dije, eso es lo que actué. Y a veces qué vergüenza que actué de esta manera, pero pues ya lo hice. Y ha habido otras ocasiones donde empiezo a ver un poquito de madurez y de cambio. Y en el momento donde yo solía actuar en cierta manera o responder en cierta manera, quizá impaciente, quizá ruda, quizá grosera, quizá indiferente o fría. Y de repente le pongo la extra milla y muestro amabilidad y muestro un poquito de compasión y muestro bondad. Y cuando lo haces, obviamente que bendices a la otra persona, pero quizá ellos ni siquiera se dieron cuenta de la diferencia, pero es bien satisfactorio para ti decir, wow, ok, esta ocasión me gustó cómo respondí, me sorprendió haber actuado así, no me lo esperaba tanto, pero gracias a Dios que he permitido que el fruto del Espíritu se manifieste en mi vida. Manejando, ¿cuántos de ustedes son bien pacientes al manejar? ¿O ustedes son los que causan que yo sea impaciente? ¿Eres de los impacientes o eres de los que causan impaciencia para otros? No sé. Pero el manejar es como un buen medidor de qué tanta paciencia tienes. Y dejar pasar a otros, ¿verdad? Cuando está una fila bien larga y, ok, te dejo pasar. No te metiste, yo te dejé pasar. Yo te dejé pasar. Y son oportunidades mínimas. Y quizá nadie te aplauda, quizá nadie te dé una palmadita en la espalda, pero tú sabes que hiciste a un lado la carne y que te vestiste de paciencia, que te vestiste de amabilidad. Y cuando lo haces, es una gran satisfacción y te das cuenta que, ok, estoy creciendo, estoy madurando, estoy manifestando la personalidad de mi Padre, estoy manifestando la personalidad de mi Señor, porque el amor es paciente, el amor es bondadoso, el amor no es cruel, no es rudo, no es grosero, el amor es gentil, el amor es ¿cuál es esa palabra que quiero? Como amable, donde utilizas tus modales para hablar con otras personas y dices gracias y dices por favor. Y no necesitas decir gracias muchas veces. A veces hasta me caigo gorda yo cuando voy a un restaurante y llega la mesera y me pone una servilleta, gracias, y después me trae gracias, y así como que, ok, ya bájale con las gracias, pero siento que cada cosa que hace tengo que decirle gracias. Pero a veces digo, pues es mejor decirle gracias por todas las gracias que no ha recibido que no decirle gracias. Pero muchas veces no te cuesta nada ser amable, ser gentil con la gente. Y tú no sabes el efecto que vas a causar en ellas. Tú no sabes cuán mal los han tratado en otras ocasiones. Y tus palabras pueden ser medicina para ellos. Tus palabras pueden ser reconfortantes para ellos. Una sonrisa, el ser paciente, entender, ¿verdad? Que si el servicio no es como lo querías, muchas veces no es la culpa de esta persona. Ahora, no me malinterpretas. Yo sé cómo exigir mis derechos y sé cómo demandar un servicio, pero muchas veces tienes que entender que no es esta persona la causa del retraso. Entonces, es ser amable, es ser compasivo. Y en ocasiones me ha sucedido que estoy, creo que en una ocasión en una aerolínea, no sé qué es. Probablemente fue la única ocasión que se me perdió un vuelo, ¿ok? Por descuido me confundí, perdí un vuelo y entonces tenía que buscar otro. Y todos los que perdimos el vuelo estamos desesperados en la ventanilla, ¿verdad? Hablando con la señorita que te deja pasar al avión. Y yo decidí ser amable con ella, ser amable. Y otras personas estaban como medios groseros. ¿Y sabes qué?
ella decidió darme favoritismo a mí, simplemente por mi actitud, porque todos estábamos desesperados. Éramos algunas personas que se nos había ido el vuelo y todos estamos desesperados, demandando, pidiendo ayuda, pero tú puedes hacerlo amablemente, con paciencia, con bondad, o puedes hacerlo groseramente. Y qué mal testimonio de un hijo de Dios. Ahora, no digo que siempre vamos a ser perfectos, pero procuramos vestirnos. Y me acuerdo que en más de una ocasión, simplemente por mostrar amabilidad, la gente te favorece. Y tú ayudas y te ayudan, ¿verdad? Y si no te favorecen, gloria a Dios. Gloria a Dios, tú hiciste de tu parte y los bendices y se aprecian tu amabilidad, se aprecian tu paciencia. Si te regresan una grosería, gloria a Dios, tú hiciste lo que debías hacer y no lo hiciste por ellos y no lo hiciste para ellos. Lo hiciste porque Dios es bueno contigo, porque Dios es paciente contigo. Entonces, tampoco lo hacemos para buscar algo de regreso, tampoco lo hacemos para que se nos aplauda y se nos admire. Lo hacemos porque es correcto, lo hacemos porque es nuestra naturaleza, lo hacemos porque podemos. Otra gente no puede ser paciente, otra gente no puede ser amable, no tienen la naturaleza de Dios, pero nosotros podemos. Y esa es libertad, es una libertad el poder ser paciente, el poder ser amable, el no ser un esclavo del temor. Muchas veces no somos pacientes porque, ¿qué tal si soy paciente y abusa de mí? Eso es temor, esto es ser un esclavo del temor. Pero ser libre es decir, voy a ser paciente y si quieres abusar de mí, allá tú, ¿verdad? Yo voy a ser paciente y Dios me va a hacer justicia. Y voy a ser amable. ¿Qué tal si soy tan amable y se salen con la suya? Allá ellos si se salen con la suya. Yo voy a ser amable y no voy a ser movida por temor de que se salgan con la suya. Yo voy a ser amable porque puedo, porque tengo amabilidad, porque es mi naturaleza y puedo ser bondadoso y puedo desearle el bien a todos. Aún aquellos que no me desean el bien, puedo desearles el bien y puedo ser generoso con ellos y tú puedes hacerlo también. Y la manera en que vamos a mostrar, Jesús dijo, la manera en que la gente va a saber que son mis discípulos es cuando puedes amar a otros como yo te he amado. Y la manera en que mostramos a otros como Dios nos ha amado es a través de mostrarles nuestra paciencia, nuestra amabilidad y nuestra bondad.